Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de el mundo de Riley. Tanto tiempo esperando un día así, tanto que mi corazón no deja de latir. Este programa fue estrenado en Disney Channel el 27 de junio del 2014 y realmente es un spin-off que funciona como secuela de la serie de los 90 Boy Meets World. Ambas fueron creadas por Michael Jacobs y April Kelly, quienes por su parte trabajaron en series como Dinosaurs, Charles in Charge y Mork and Mindy. Originalmente, Oggy y Riley tenían un hermano mayor, llamado Elliot, interpretado por Theo Hahn, pero después la serie fue sometida a algunas modificaciones creativas, y el personaje fue eliminado. La actriz Paris Barelk había audicionado para el papel de Maya. Sin embargo, días después le informaron que había logrado obtener el papel de Skyler Storm en la serie Megamed, algo que por supuesto no quiso rechazar. Pero aún así, a ella la pudimos ver junto a Rowan Blanchard en la película Mi Hermana Invisible. Y por otro lado, Sabrina Carpenter protagonizó junto a Sofía Carson la cinta de Una aventura de niñeras. La canción original de la serie es interpretada por Sabrina Carpenter y Rowan Blanchard. Sabrina también canta el tema principal de la serie Andy Mack. En el primer capítulo, cuando Cory logra darle a su hija su primera lección, él mira hacia atrás e imagina a un hombre mayor que le dice: Well done, Mr. Matthews. Y es que se trataba del señor Finney, maestro y mentor de los personajes principales de Boy Meets World, el cual no solo les dio clases, sino que les enseñó cómo aprender a vivir. Y como referencia a él, en algunos episodios se puede ver una cartelera con estas palabras, que fue lo que el señor Finney le dijo a sus estudiantes en el último capítulo. Dream. Try. Too good. En un episodio aparece una chica llamada Missy, que se interpone entre la relación que Riley desea tener con Lucas. Y casualmente, hace algunos años, una joven llamada Missy Robinson trató de interponerse entre la relación de Cory y Topanga. En el capítulo El mundo de los padres, Riley le dice esto a su hermanito. Riley quiere usar maquillaje. ¡Calla, pequeño espía! Y resulta curioso que de hecho Rowan Blanchard en el 2011 interpretó a una mini espía en la cuarta entrega de Spy Kids. Cuando Farkle le da el primer beso a Riley, la reacción de ella es muy similar a la que tuvo su padre cuando Topanga lo besó por primera vez, pues ambos quedaron estupefactos. That's right. Check out 48 pounds of nasty. En un capítulo se revela que el padre de Farkle es Stuart Minkus, personaje de Boy Meets World. Y el peso con el que Farkle se describe a sí mismo es una referencia a cuando Cory se burló del joven Stuart. Watch what happens when 48 pounds of nearsighted geek meets 10 pounds of hair from a parallel universe. Había una estudiante llamada Sarah que apareció en la mayoría de los episodios y solo de vez en cuando hablaba. Esta era Sarah Carpenter, la hermana de Sabrina. Harley Keiner fue un estudiante que le hizo bullying a Cory cuando era niño. From now on, you are Johnny Baboon. Aunque después de tantos años su relación mejoró y ahora Harley trabaja como conserje en la escuela de Riley. Hey, Johnny Baboon. En el primer especial de Navidad vemos a los padres de Cory, los cuales vienen con su joven hermano, el cual en Boy Meets World era tan solo un infante, aunque realmente este no es interpretado por el mismo actor.
Ah, y también aparece el novio de Cory. ¡Él no es mi novio! Digo, su mejor amigo. ¿No es grandioso? Mi persona favorita en el mundo. Y mi esposa. La historia de mi vida. En el lugar donde trabajaba la madre de Maya se puede ver algo poco común, y se trata de lo que parece ser una referencia amigable por parte de Disney Channel a su canal competidor, Nickelodeon. Pues en los dispensadores de bebidas se ven marcas referenciando a Dan Schneider. Por ejemplo, esta lleva su nombre, la marca Blix, que la recordarán de Zoey 101. Y Power y Wahoo Punch, que aparecieron en Victorious. En el episodio El mundo de las demoliciones, Aubrey McAvoy, interpretada por Debbie Ryan, les obsequia a las chicas una figura de un astronauta cabalgando. Los guionistas explicaron que el astronauta en el caballo simboliza la amistad de Riley y Maya, ya que una de ellas tiende a flotar y estar llena de esperanza, mientras que la otra se apoya firmemente en el suelo y se apega a la realidad. Aunque hay quienes creen que también representa a Farkle y Lucas, ya que uno es un hombre de ciencia y el otro es un chico de Texas. En el capítulo El mundo de Plutón aparece el maestro legendario, y allí las chicas hacen el famoso grito Finnick, el cual fue inventado por Eric, el hermano mayor de Cory. Y de hecho él también aparece en varios episodios. En el capítulo El mundo del huracán aparece Angela, que anteriormente había sido la novia de Sean, pero ella tuvo que separarse de él para ir con su padre a Europa. Y aquí nos enteramos que su padre falleció, ya está casada y planea tener hijos. Así que en este capítulo se concluye la historia entre ellos. Y de esta manera Sean toma la decisión de salir con la madre de Maya, no sin antes recibir el consejo del espíritu de su padre. Y es que recordemos que este falleció en la 6ª temporada de Boy Meets World. En un episodio aparece Jack Hunter, el medio hermano de Sean, y cuando Jack habla con Eric nos hacen algunas referencias a Boy Meets World. Por ejemplo, el hecho de gritar el nombre de Rachel. ¿Recuerdas que de niños la decisión más difícil era quién se quedaría con Rachel? Rachel! Rachel! Y también que Eric estornude al predecir el futuro, ya que él tuvo temporalmente esa capacidad. ¡Un incendio en la bodega de Peterman! Nos acaban de informar que hay un incendio en la bodega de Peterman. Jonathan Turner fue el profesor de literatura en Boy Meets World. Él desarrolló una fuerte conexión con Sean y lo veía como si fuera su propio hijo. Lo último que se supo de él fue que tuvo un accidente en su motocicleta y luego no volvió a aparecer en toda la serie. Y es que no fue sino hasta 18 años después que volvimos a saber de él, donde explica qué fue de su vida. Todo pasa por algo. Me casé con mi enfermera. Oh, se enamoró de ella. No, por si volvía a pasar. En el episodio donde se habla del autismo, se contactaron a expertos en el tema para abordarlo de una manera adecuada. Y en ese capítulo conocemos también a la madre de Farkle, la cual es Jennifer Bassett, una chica que no se llevaba muy bien con Cory. Hay un episodio donde Riley es maltratada psicológicamente por una persona desconocida que nunca se muestra en pantalla. Y aunque algunos fans especularon que podría tratarse de Missy Bradford, realmente se trata de algo más complicado. Y es que verán, debido a la despistada personalidad de Riley, su actriz Rowan Blanchard recibió duras críticas por parte de personas en internet, donde le hacían comentarios ofensivos sobre su actuación inmadura. Así que este capítulo realmente existe para abordar el tema del acoso cibernético y a su vez para demostrar que Rowan puede ponerse seria cuando la situación lo amerita.
La serie tuvo un crossover con Amigas Cuando Sea y Austin y Ally. De esta manera, Girl Meets World se convierte en parte de lo que se conoce como el Disney Channel Universe, donde se demuestra que la mayoría de las series del canal están conectadas. Los créditos de apertura de la tercera temporada son un homenaje a la intro de las últimas temporadas de Boy Meets World. En su primer día de preparatoria, Riley y Maya sin querer derriban a dos estudiantes. Esto fue una referencia a cuando Cory y Sean llegaron a secundaria. Originalmente, en la tercera temporada, Sei debía pasar a ser promocionado como personaje regular, pero el actor decidió que mejor se le acreditara como estrella invitada, y de hecho en un episodio se hace referencia a eso. You tell them I only want to be semi-regular. Alright, I show up when I want to. I tell them get working on my catchphrases. I don't know, something like, say what? Algo característico de la gran amistad que tenían Cory y Sean era su famoso apretón de manos. Y para dar un poco de fanservice, en el mundo de Riley lo volvieron a hacer. Y lo increíble es que nadie tuvo que recordarle a los actores cómo era el saludo, ya que nunca lo olvidaron. Dale a los demás lo que quieren. En el capítulo de la cabaña, Riley se cae del autobús y se lastima el tobillo, justamente lo que le había pasado a su padre cuando fue a ese lugar. Y se revela que el joven con el que Riley se queda hablando toda la noche es de hecho el hijo de Lauren, la chica con la que Cory engañó a Topanga. Señor Matthews. ¿Sí? Mi madre le envía saludos. Para ayudar a Lucas a elegir entre Riley y Maya, su amigo Sei decide utilizar jelly beans y una balanza. Esto fue una referencia a cuando Sean estaba ayudando a Cory a elegir entre Lauren y Topanga. En el episodio del osito nos muestran versiones más jóvenes de los personajes, y el pequeño que interpreta a Oggy realmente es el hermano menor de August Maturo. En el último episodio, Topanga se enfrenta a una difícil decisión, así que ella decide contactar a algunos conocidos. Y allí se presenta lo que seguramente sea el momento más épico de toda la serie, pues vemos a varios de los personajes de Boy Meets World juntos nuevamente. Y casi al final del capítulo aparece un joven. Este es nada menos que el pequeñín que interpretó al hermano de Cory. Él se llama Daniel Jacobs. Y sí, es el hijo del creador de la serie. ¡Topanga! ¡Topanga! ¡Soy yo! ¿Topangas? Sí, Topangas. Soy yo. El último episodio filmado fue un especial donde Michael Jacobs le dio la oportunidad a la audiencia de aparecer en la serie, invitando a los fanáticos a expresar sus sentimientos en la famosa ventana. Algo que por supuesto no solo conmovió a la audiencia, sino también a sus protagonistas, demostrando así las buenas enseñanzas y el gran legado que dejaron estas dos series. Trueno. Rayo. Para siempre. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Sol, Claudia, Sofía, Kevin, Lucero y Jorge Valdés. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.